Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 551, regalo devuelto. Objeto obtenido, espada de campeones. Artefacto de grado. La espada era hermosa, brillaba con un tenue azul mithril y estaba cubierta de runas que filtraban poder, pero se sentía hueca, completamente drenada de energía del alma. Leafa había usado cada gota de energía que tenía tratando de escapar del emperador, pero no había logrado escapar, y con su aura regresada al rango de Señor Supremo, el emperador parecía confiado en que ya no sería una amenaza para él. El Hind parecía despreocupado mientras la ponía de pie nuevamente mientras él se sentaba en el pasto recuperando el aliento y dejando que su regeneración hiciera crecer nuevamente los pedazos faltantes de su cuerpo. Oh, es el comerciante Carl y su grupo de juerguistas, me alegra verlos de nuevo, los saludó. Es un placer verla también, concejala, alguna de ustedes necesita curarse. Puede que nuestros clérigos tarden un poco en recuperarse, pero podemos ayudar. Ella hizo un gesto de desdén con la mano, para entonces estaremos bien, ¿viste al oráculo últimamente? Está en la granja donde estuvimos antes. Leafa asintió, qué bonito, ¿dónde fue eso? Carl señaló en la dirección correcta, como media hora trotando por ahí. Los encontrarás fácilmente con la vista del alma, tienen varios minotauros de rango real con ellos. ¿Sabes lo de la visión del alma? Eso facilita la vida, deberíamos tomarnos un tiempo para ponernos al día algún día. El emperador miró fijamente a Carl, quien estaba desconcertado por el extraño comportamiento del Hind. Ella lo recordaba, pero parecía haber perdido su memoria a corto plazo, o tal vez había sido purgada por el hechizo bajo el que estaba. Claro, estoy seguro de que tienes un tesoro de conocimientos que transmitir, asintió Carl con naturalidad. Ella era una de las líderes de esta nación, y aunque hace apenas unos minutos estaba peleando abiertamente con el emperador, cualquiera podía ver que habían resuelto su problema. El emperador se quedó mirando el carro de tela lleno de niños. ¿Hay alguna razón en particular para la reubicación?, preguntó con delicadeza. Los daños de los recientes incidentes los dejaron sin hogar, íbamos a llevarlos con un grupo que pudiera protegerlos, respondió Carl encogiéndose de hombros con indiferencia. Podría ser mucho más lejos ahora que los dos monstruos de rango tótem habían arrasado la mitad del campo, pero eventualmente encontrarían un lugar seguro donde dejar a todos. Los traeré conmigo, en cuanto recuperemos el oráculo, los llevaré a todos a la fortaleza, insistió el emperador. Puede que estén bien en el lugar donde espera el oráculo, los defensores allí son lo suficientemente fuertes como para lidiar con la mayor parte de lo que queda. El emperador asintió, si son lo suficientemente fuertes como para resistir hasta que el ejército despeje la zona sin más bajas, debería poder confiarles unas cuantas bocas más que alimentar. Carl sonrió, les dejamos más de 100 jabalíes limpios y preparados para el despiece, estarán así todo el día, y luego los salarán y ahumarán durante siglos, los campos que podamos salvar no servirán de mucho alimento suplementario, pero no han sufrido bajas desde que llegaron. El emperador pareció sorprendido, tú y los granjeros locales ocuparon una posición sin bajas. ¿Cuántos hay? Carl hizo un cálculo mental rápido, después de que los granjeros de rango real llamaran a sus vecinos la mañana siguiente al primer ataque, hubo unos 20 combatientes de verdad, además de niños y algunos lisiados que nuestros clérigos no pudieron curar por completo. No sé si tienes clérigos por aquí, pero si consigues que otro clérigo dragón venga, debería resolver la mayoría de sus problemas, estos han jurado permanecer con nuestro grupo. Y supongo que usted también está bajo un juramento similar, ¿no? Carl asintió, sí, no abandonaré a ninguno de los míos ni me iré sin ellos. El emperador asintió y se giró hacia la carreta, donde Tessa trabajaba para liberar a Thor del arnés.
era seda de araña de rango real, así que no podía cortarla sin usar una habilidad. El emperador le hizo un gesto cortés con la cabeza mientras Tessa conseguía que el indeciso Thor se alejara del carro, acababa de recibirlo, y comprensiblemente se resistía a soltar su nuevo carro, sobre todo cuando estaba lleno de pequeñas criaturas que podían rasparle las escamas al detenerse. Leafa, vámonos, despídete de tus nuevos amigos, exigió el emperador, volviendo a su estado casi furioso al tener que hablar con el Hind. Leafa saludó a todos pero no dijo nada hasta que pasó junto a Karl. Siento que debería volver a verte algún día, te veré cuando recuerde por qué, susurró, casi demasiado bajo para que su sensible oído lo captara. Entonces desapareció, atravesando un portal que conducía a la granja donde Karl había estado esa mañana. No se había dado cuenta de que podía simplemente abrir un portal en lugar de desaparecer, era una habilidad bastante compleja y fue un milagro que el emperador lograra atraparla. Pero quizás tenía alguna limitación o no pudo hacerlo tras romper su vínculo. El emperador tomó las correas del arnés de tracción del carro y la siguió sin mirar atrás, dejando a Karl y a su equipo solos en medio de una zona de destrucción. No había estructuras intactas a la vista, ni siquiera el pequeño cobertizo de piedra había sobrevivido intacto a la batalla de los tótems. Dana activó su habilidad de movimiento para ascender al cielo y luego giró lentamente mientras ascendía. Después de solo medio minuto, regresó al suelo y negó con la cabeza. Si había otros supervivientes cerca de nosotros, ya no los hay, todo ha desaparecido, los invasores, los edificios, los cultivos, cualquier superviviente que estuviera a la vista, todo, explicó. Supongo que todos necesitan una explicación. Mientras hablaba con ella durante la batalla, supe que la señorita Leafa está unida al emperador mediante un hechizo, pero cuando alcanzó el rango tótem, escapó del vínculo y huyó. Lo que acabamos de ver fue cómo la recapturaba. Las cadenas moradas de esa habilidad deberían estar bloqueando algunos de sus recuerdos y restringiendo sus poderes, así que, básicamente, lo olvidó todo después de que salimos de la fortaleza. Si nos la volvemos a encontrar, probablemente no recuerde haber luchado en la granja con nosotros. Sin embargo, ahora está allí, y alguien podría decir algo que la ayude a recordar, explicó Karl. Entonces, ¿no forma parte del consejo por voluntad propia?, preguntó Tessa. No puedo asegurarlo, parece disfrutar de su tiempo en el consejo, pero sin duda quiere romper su vínculo con el emperador y huir del continente también. ¿Y ahora qué? ¿Había alguna razón, aparte de los supervivientes, para que fuéramos por este camino?, preguntó Dana. Los hechiceros están al noreste de nosotros, los llevaba por la ruta más fácil. Una vez que nos reagrupamos con ellos, podemos salir del país, tenemos más información que compartir con ellos y ellos deberían tener una forma de transmitirla a los responsables. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 552, Encontrando amigos. Tessa miró a su alrededor y observó la situación, luego suspiró y frotó la cabeza de Thor. Lo bueno es que, aunque entregamos a los huérfanos sin siquiera dar las gracias, ahora podemos volver a movernos a buen ritmo. Karl sonrió, y Ray llamó a un par de golems. Sí, ahora podemos cabalgar con estilo. Ofelia, ¿crees que puedes cabalgar sin silla de montar?, preguntó Karl. Creo que sí, los golems se mueven con bastante fluidez, pero ¿podrán los guardaespaldas seguirle el ritmo a Thor? Los guerreros Naga le hicieron un gesto de aprobación con el pulgar, mientras que la pareja de Lamias asintió. Quizás les costara alcanzar a los golems o a Rae en línea recta, pero eran bastante rápidos y Thor solo estaría trotando un poco, lo cual podría mantener todo el día. Karl montó un golem y tomó la posición de punta, mientras Hawk sobrevolaba, explorando la zona en busca de amenazas supervivientes. La ruta elegida para salir del área no tenía nada, ya que el último ataque había sido casi desde arriba, y eso no les daba muchas posibilidades a los jabalíes gigantes.
Si había alguien vivo y escondido bajo tierra, Hawk estaba decidido a ignorarlo para que realmente pudieran avanzar hoy y no solo detenerse para acariciar bebés y construir carros. Ninguna de esas actividades le interesaba, pero una vez que encontraron al grupo de magos Dana, la acción estaba garantizada. Siempre que los había visto antes, había habido alguna pelea, y la mayoría eran con especies nuevas. Eso debía ser una buena señal de su naturaleza interesante. Así que voló hasta el borde de la destrucción y buscó a los equipos supervivientes de cíclopes y jabalíes. Muertos estaban cuando llegó el resto del equipo, y no se detendrían solo porque Hawk hubiera matado a algunos. Carl podía oír sus planes, pero no eran muy diferentes de lo que habría ordenado de todos modos. Incluso trotando a paso tranquilo, no tardarían mucho en salir de la zona afectada. Existía la posibilidad de que algunos invasores se hubieran dispersado, pero unos pocos grupos no serían un problema grave, incluso si Hawk no los encontraba primero. Los magos Dana están en movimiento de nuevo, pero hoy van lentos. Creo que les pasó algo. Actualización de Hawk. ¿Puedes decirme qué es? Creo que tienen miembros heridos, ya no tienen el hechizo de ocultación, y algunos son llevados en una tela entre la gente. ¿Qué tan lejos están? Alrededor de 1 hora si Thor corre. Adivinó Hawk. ¿Estás listo, amigo? Le preguntó Carl a Thor, quien comenzó a correr en lugar de responder. Los pasajeros, asustados, se agarraron con todas sus fuerzas mientras el paso oscilante del cerro se transformaba en una carrera a toda velocidad, pero la silla estaba hecha para esto, y los golems no tuvieron problemas para seguir el ritmo, mientras que su cuerpo de múltiples patas les proporcionaba un desplazamiento mucho más suave. Después de media hora, la resistencia de Thor se estaba desvaneciendo, y su velocidad se había desvanecido en una carrera y luego en un trote rápido, pero el clan Spayblade ahora estaba a la vista, y deberían haber podido reconocer a Carl y a los demás tan fácilmente como él los reconoció. Incluso habían estado enviando exploradores cada 10 minutos para tener una mejor vista, por lo que no había forma de que no supieran que el equipo de Carl venía a estas alturas. Una vez que se dieron cuenta de que Carl venía hacia ellos, el príncipe Corbin hizo que su clan regresara hacia las élites entrantes, y la promesa de curación de los clérigos que sabían que estaban con ellos. Carl no se molestó en bajar del golem cuando se conocieron, simplemente asintió cortésmente al otro élite de rango real y esperó una actualización. Nos sorprendió la aparición de los 2 tótems combatientes en lo alto. Estábamos demasiado cerca de su batalla, y no parecía importarles que hubiera otros en la zona. ¿Sabes quién tuvo la audacia de atacar al emperador? Olvídate de eso, puedo pedirle a tus clérigos que curen a mi gente. Tenemos heridas graves que nuestras pociones no pudieron curar, hablaremos del resto más tarde, empezó Corbin. Claro, Tessa, Lotus, se encargarían de las espadas hechiceras. Remy, tú también puedes ayudar si quieres. Remy salió con una bolsa llena de pociones para probar en los heridos, y Tessa hizo todo lo posible por no reírse de la aspirante a alquimista. Incluso si los envenenaba con un brebaje malo, aún había otros sanadores cerca, o Remy podría simplemente lanzarles un hechizo de curación para curarlos. La mayoría de los daños fueron internos, consecuencia de las explosiones de la batalla de Totem Rank, y sin un tratamiento intensivo, podrían no sobrevivir. Ese tipo de curación no era fácil para la mayoría de las pociones curativas, y fue una de las razones por las que los médicos originalmente le sugirieron a Remy que trabajara en el uso de Killing Splash como un hechizo de curación inyectable. Un hechizo de curación regular funcionaba desde la piel hacia adentro, una poción funcionaba desde el estómago hacia afuera y tardaba un tiempo en surtir efecto, pero inyectado en la sangre, un hechizo de curación se dispersaba mucho más uniformemente.
Eso fue lo primero que intentó con uno de los espadas mágicas de rango ascendido más gravemente herido. Remy se agachó sobre la víctima como si escuchara sus latidos y luego mordió sutilmente el brazo de la víctima e inyectó salpicadura curativa. Luego le dio una poción azul y se quedó flotando sobre él para observar el efecto, usando su larga parte inferior del cuerpo como base para poder permanecer lo suficientemente cerca para ver todos los pequeños cambios. Eso funciona mejor de lo esperado. Deberíamos conseguir que alguien nos haga agujas y así podremos apuñalar a la gente con la curación. Rae se rió de la reacción que tendría la gente ante una aguja del tamaño que Remy tenía en mente para inyectarles una poción entera. Rae tiene razón, creo que debe estar concentrado para uso inyectable. Carl estuvo de acuerdo. Eso se arregla fácilmente, pero lo más importante, mira qué bien funciona morder a la gente para sanar. Voy a morder a otro. Su cuerpo se lanzó hacia otro Spellblade herido, un comandante, a quien mordió en el cuello como a un vampiro. El hombre chilló de horror, luego las laceraciones y hematomas en su cuerpo comenzaron a desvanecerse visiblemente, comenzando por la marca de la mordedura. La dejas hacer eso porque es gracioso, ¿verdad? No hace falta inyectar Healing Splash, le preguntó el príncipe Corbin a Carl en voz baja. En realidad, funciona más rápido cuando se inyecta, pero sí, podría simplemente rociarlos con él o alimentarlos con el hechizo suspendido en una poción. El príncipe espada hechicera negó con la cabeza, y Carl notó que Remy había recogido a una chica gravemente herida. Nadie más en el grupo era tan pequeño, debía ser Tamarin, antes Tori la maga. Como todavía estaba ascendida, había sufrido graves daños por la explosión, y Remy había demostrado en el Templo de las Bestias que tenía una habilidad especial para agarrar y reubicar a personas pequeñas. No huyas con ella después de que se haya curado, advirtió Carl. No hay problema, solo necesita más curación que mi mordida y una poción, así que la llevaré a Lotus. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 553, Enrutamiento. Carl y el príncipe Corbin repasaron todo lo sucedido con sus grupos desde su último encuentro y descubrieron que los Spellblades no lo habían tenido mucho más fácil que el grupo de Carl. A pesar de haberse quedado atrapados en una colonia de cíclopes, los Spellblades acababan de pasarlo fatal para salir de la zona salvaje. Primero, decidieron volver sobre sus pasos para estar más lejos de los principales núcleos de población, pero eso los dejó a solo unos kilómetros de la colonia de no muertos, así que terminaron trasladando su campamento en plena noche. Luego se encontraron con un grupo de demonios nómadas que no estaban contentos con los intrusos en sus pastos. Eso provocó una pequeña pelea, pero afortunadamente sin bajas. Después, tuvieron que desviarse de nuevo porque había soldados por todas partes, trabajando para contener a la colonia de cíclopes, y los Spellblades no estaban dispuestos a hacerse pasar por lugareños, ya que eso solo los llevaría a ser reclutados para las labores de limpieza. Así que, mientras Carl llevaba varios días luchando, los espadas hechiceras habían estado corriendo constantemente y gastando maná para mantener la barrera y evitar ser detectados. El príncipe Corbin terminó su relato y se apoyó en su bastón mientras observaba el trabajo de los sanadores. ¿Cuál es tu plan de ahora en adelante? ¿Viajarás con nosotros o buscas algo en particular que te ayude a crecer?, preguntó. Necesito un objeto sagrado o una habilidad única que ayude a Thor, el cerro relámpago, a crecer. Ha alcanzado el límite de su potencial natural y necesita un pequeño empujón para superar el cuello de botella y alcanzar mayores alturas, así que estaba pensando que podríamos parar en el templo Witton de regreso. Si hay algún lugar en el continente que ayude a una bestia con afinidad sagrada a superar sus límites, ese debería ser el lugar. Corbin parecía comprender muy bien el concepto de necesitar recursos para superar los límites naturales. Esto puede parecer una búsqueda inútil,
pero recuerdo que cuando el programa Élite estaba empezando, creo que en mi segundo año de universidad, hubo un incidente cerca de la frontera entre Newborn, las bestias divinas y los gigantes de la montaña que involucró una reliquia sagrada. Un grupo de profesores estuvo fuera casi 3 semanas investigándolo. El incidente ocurrió cerca de Dunster, al noreste de aquí, bueno, casi al norte de aquí, pero eso está a 1000 kilómetros de naturaleza salvaje. Si vas por ahí, puedes seguir la frontera de los gigantes de la montaña hasta el lago Chipton Reed. No es una ruta segura, ni mucho menos, y te dejará a pocos kilómetros del frente entre Newborn y los gigantes de la montaña, pero se suponía que era increíblemente poderosa. Carl miró el mapa y suspiró. 4 naciones reclamaban territorio en un radio de 100 kilómetros, y las 4 eran hostiles entre sí. Por muy buena que suene esa oportunidad, probablemente sea más inteligente no acercarse a ese lugar ahora mismo. Con los gigantes actuando de forma descontrolada y el hecho de que pronto tendrán mejores armas, las cosas se van a poner difíciles. El príncipe Corbin frunció el ceño al recordarlo. Eso es otra cosa. Nunca he oído hablar de un monstruo engendrado con la suficiente lucidez para hablar con nadie, y mucho menos para elaborar estrategias de batalla y recordar habilidades comerciales. Incluso las especies que deberían tener cierto nivel de civilización no intentan construir nada cuando provienen de un engendro, simplemente están enloquecidas por la anomalía. Pero, por alguna razón, ese cíclope no lo estaba. No solo eso, los gigantes de la montaña sabían que no estaba loco y fueron a por él. Me parece que los maestros de la forja cíclope cuentan con la protección de un dios titán. Es lo único lógico para proteger sus mentes de la anomalía. Carl suspiró. ¿Y si los dioses titán los protegen, también intervienen para ayudar a los gigantes en su guerra? Con esa ventaja, los gigantes podrían resurgir y no permanecer en las naciones que han fundado. Me pregunto si habrán encontrado algo. Los orcos mencionaron que buscan fragmentos de la escama de dragón original. Se supone que estaba enterrada en este continente junto con el semidios que la tomó, pero nadie sabe dónde está. Por eso los orcos son nómadas. De hecho, están trabajando en una cuadrícula para buscar por todo el continente rastros de la antigua tumba. El príncipe Corbin palideció. Creo que sé lo que buscan. No es una tumba, sino una anomalía estable. Está en el extremo sur de la nación bestia, en lo profundo de la selva y escondida dentro de uno de sus antiguos templos con pirámides escalonadas. La encontré en una misión hace unos años y la reporté, pero no encontré nada. Según los equipos que me siguieron, no hay nada en el templo, pero vi claramente la tumba de un titán y sentí el poder de un semidios. Por desgracia, no pude entrar. La anomalía estaba allí, lo sé, pero cuando intenté entrar, simplemente atravesé el portal como un espejismo. No está muy lejos de nuestra ruta. Podríamos detenernos de nuevo a la vuelta e intentar echar un vistazo a la anomalía para ver qué podría haber dentro. Carl sonrió. ¿No pareces entusiasmado con la idea? Corbin negó con la cabeza. Estarías tan entusiasmado si supieras las trampas que un semidios podría tender en su mausoleo. La sonrisa de Carl se desvaneció. Tienes toda la razón. Incluso si logramos encontrarlo, llegar al tesoro que pueda contener es otra historia. Sin embargo, si al menos pudiéramos demostrar que la anomalía estaba allí y era estable, podríamos informar sobre su existencia. Eso nos daría algunas recompensas, y quizás incluso conseguir que enviaran un equipo de clérigos del Dragón Azul para investigar las instalaciones. Si alguien puede encontrar la manera de entrar, serían los clérigos del Dios del Conocimiento. Entonces, esa es nuestra ruta. Iremos al este, evitando los caminos y pueblos, para adentrarnos en los territorios de los hombres bestia. Si pasamos al sur de Skiple, deberíamos tener un camino directo por las llanuras hasta llegar cerca de la frontera y adentrarnos en la selva. Será un camino lento hasta llegar al río, y desde allí es bastante fácil encontrar el templo. No intentaron ocultarlo cuando lo construyeron, simplemente lo construyeron hace tanto tiempo que todo a su alrededor cambió, explicó Corbin.
Hablaré con los demás, pero no creo que sea un problema. Podemos seguir el río de vuelta hasta el lago para no perdernos en la selva. No sé cuánto más rápido será, pero al menos sabremos a dónde vamos. Carl asintió, de acuerdo, en cuanto mi gente se recupere y alimente. Estaremos listos para partir. Aún queda un largo camino hasta las fronteras del Imperio Newbon, y tengo la sensación de que el emperador no quiere que te quedes aquí más tiempo del necesario. Eso podría ser un eufemismo, sobre todo ahora que sospechaba que Carl tenía algo que ver con que Leafa rompiera sus ataduras. Si la volvemos a ver, anularé ese hechizo por completo. Kara asintió. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 554, Frontera. Las heridas no tardarían mucho en curarse, ya que no faltaban miembros ni órganos. La explosión causó graves daños internos, pero para la sanación de los clérigos, este era uno de los tipos de daño más fáciles de curar. Justo después de los cortes simples, incluso los huesos rotos eran más difíciles de curar que las lesiones en los tejidos blandos. Tessa y Lotus ya tenían a todos de pie, aunque algunos todavía estaban débiles y exhaustos, ya que la curación usaba parte de su propia energía para realizar la reparación. Habían estado esforzándose mucho para alejarse del peligro, por lo que no tenían mucho que sobrar, y ahora con la curación, iban a necesitar una comida adecuada y una siesta corta antes de estar nuevamente en plena forma. Ese proceso ya había comenzado, y aunque era una comida sencilla sin necesidad de cocinar, la energía era energía. Lo que realmente importaba era llegar lo más lejos posible de allí antes de que oscureciera demasiado para que los espadas hechiceras pudieran viajar eficientemente. Se dirigirían al noreste, para aumentar su distancia de las fronteras del incidente, y luego comenzarían a dirigirse a la frontera de la nación Beastkin. Eso les llevaría casi una semana, y tendrían que cruzar desde las praderas abiertas a través de una gran porción de pantanos antes de ingresar a la selva. Eso iba a ralentizar su progreso incluso más que el hecho de que los Speyblades no tenían una fuerza sobrehumana de su lado, por lo que su velocidad de viaje era mediocre, incluso con asistencia mágica. Ofelia podría cubrir más terreno del que cubrieron en un día, simplemente confiando en su forma de hombre oso. Todos terminen de comer y luego descansen un poco, tienen una hora y luego nos ponemos en marcha de nuevo, advirtió Corbin a su equipo. Halcón aterrizó junto al campamento y sacó trozos de jabalí para asar, solo que a Thor no le gustaba un buen trozo de jamón, y con tanto en su inventario, Halcón incluso estaba dispuesto a compartirlo con los magos que no eran Dana. El hecho de que este viniera recién sacado de la zona y no de sus reservas era en gran parte irrelevante. Incluso con tanta gente extra que alimentar, un jabalí entero era demasiada comida, pero solo tenían una hora, según Corbin, así que empezaron a seleccionar los mejores cortes y a prepararlos para asarlos para el almuerzo. ¿Qué hacemos con todo esto que sobra? A diferencia de ti, no podemos almacenarlo crudo indefinidamente, Corbin suspiró. Déjalo aquí o llévaselo a un granjero, coge todo lo que podamos cocinar rápido y le diré a Hawk que lleve el resto a un grupo de granjeros, los que están fuera del incidente seguirán necesitando carne. Hawk se rió mentalmente de la idea, lanzar medio jabalí al porche de alguien parecía muy divertido. Los hechiceros hicieron una fogata de 5 metros de largo y luego colocaron las tiras de carne en un poste extensible destinado a su tienda. Las tiras estrechas colocadas encima, se cocinaron rápidamente y fueron fáciles de voltear, luego, solo tuvieron que enfriar el poste y limpiarlo al terminar. Si tuvieran más tiempo, así ahumarían y secarían la cecina, pero nadie quería acercarse demasiado a una situación peligrosa. Una vez terminada la comida, los magos se recostaron para una breve siesta y Hawk se fue con el resto del jabalí, en busca de un objetivo adecuado para donarlo.
Estaba volando alto en las nubes, ya que la presencia de un monstruo aviar azul llameante con la envergadura de un roc o un fénix adulto aterrorizaría a los lugareños. Al principio no veía muchos objetivos prometedores, sin embargo, a unos 10 kilómetros al norte, un niño estaba arrodillado en el patio con las manos juntas en oración y su cabeza de troll con colmillos mirando al cielo. No podía oírlo, pero podía leerle los labios bastante bien incluso con los colmillos. Dioses, por favor, perdonen a mi familia y acaben con esta hambruna, concédanos alimento para pasar el invierno y una cosecha abundante para que mi hermana pueda ir a la escuela, el niño suplicaba al cielo. Un giro brusco cuando Hawk soltó sus garras envió los restos del jabalí a toda velocidad hacia la granja a más de 100 km por hora, y hacia los tallos en ciernes de las plantas de maíz en el campo frente al niño troll. El niño se quedó paralizado por la sorpresa cuando el animal voló sobre su cabeza, luego comenzó a vitorear y a llamar a sus padres para que salieran mientras se estrellaba contra el suelo al otro lado de la cerca. Halcón reía desconsoladamente en la mente de Carl mientras los granjeros intentaban comprender por qué un regalo celestial sería un jabalí gigante, ya destripado y con los mejores cortes eliminados, venía del cielo, todos lo habían visto, pero ¿por qué este jabalí en particular? ¿Acaso hicieron algo bien al recibir tanta carne fresca? ¿O hicieron algo para enfadar a los dioses y obligarlos a sacar primero los mejores cortes? ¿Fue tan bueno como esperabas?, le preguntó Carl al pájaro feliz. Todo eso y más, deberías ver sus caras, están tan confundidos, Hawk asintió. Lo vas a volver a hacer, ¿verdad? En cuanto encuentre otro jabalí, olvídate de lanzar monos, lanzar comida a la gente es mucho más divertido. Vi en un libro que los humanos solían usarlo como castigo, pero los trolls están tan contentos. Remy se rió entre dientes, eso es porque les tiraste la comida y no les pegaste, el castigo era golpearles la cara con comida mientras no podían escapar, así no funcionaban exactamente las empalizadas pero tampoco estaban del todo equivocadas. Siempre y cuando te diviertas y no lastimes a nadie, solo asegúrate de no dejar caer un jabalí vivo en el jardín de alguien, puede que no estén preparados para una pelea, Carl advirtió. Entendido, solo comida muerta. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 555, Hawk el humano. Una vez que todos estuvieron descansados y listos, el grupo se puso en movimiento nuevamente, más lento de lo que Carl hubiera preferido, pero moviéndose constantemente hacia el noreste fuera de la zona de ataque. Pronto, cruzarían la carretera principal que salía de Cliffnall hacia el este, donde originalmente tenían la intención de vender sus productos, pero todavía no podían seguir ese camino hacia el este, ya que corría hacia el sureste hasta la región que había sido influenciada por el engendro de los cíclopes. Afortunadamente, no había habido demasiados comerciantes pasando por allí en los últimos días, pero Carl estaba seguro de que al menos unos pocos grupos desafortunados se habían adentrado en el peligro, sin darse cuenta de que algo había cambiado desde que dejaron la ciudad. El camino debería ser un buen lugar para pasar la noche, también podemos fingir que somos comerciantes de verdad, a pesar de no tener carreta, ¿por qué no nos detenemos allí esta noche? Si hay otro incidente, podríamos reunir más aliados para la lucha, que podemos abandonar por la mañana bajo la apariencia de negocios normales, sugirió Carl. El príncipe Corbin lo consideró un momento y asintió, me parece bien, cuanto menos sospechemos de nuestra presencia, mejor, aunque no tengamos carros, la mayoría de los grupos que no se encuentren por la noche no lo sabrán hasta el amanecer, momento en el que podremos inventar una excusa. Si no hay ningún incidente, no tendremos que decir nada, y si lo hay, estarán encantados de recibirnos y es poco probable que investiguen demasiado nuestras motivaciones. Llegaron a la carretera una hora antes del anochecer, hora propicia para que un grupo de viajeros empezara a acampar,
no hay nadie en un radio de 10 kilómetros y la mayoría ya están preparados para pasar la noche, informó Hawk. Bien, puedes bajar a descansar, Rae se hará cargo de la vigilancia nocturna en 1 o 2 horas. Hawk aterrizó afuera del campamento y luego le sonrió a Carl mientras sacaba una de las muchas fichas de transformación que Rae había robado de la fortaleza. En su forma natural, era un enorme pájaro llameante, de plumas azules, pero cuando se concentró en atenuar el fuego volvió a ponerse rojo a medida que bajaba la temperatura. Pero al activar el hechizo de transformación, no se transformó en humano, como Carl esperaba, en cambio, parecía uno de los demonios emplumados, su cabeza parecía la misma, y aunque tenía un cuerpo casi humanoide y brazos emplumados, aún conservaba alas azul pálido y rojas en la espalda. «Ja, ahora soy gente», Hawk cantó, luego puso la mirada más confusa en su rostro. «El hechizo está roto. Creo que necesitas enfocarte más en parecerte a un humano, aún te pareces a ti mismo, pero tienes una forma un poco humana», explicó Carl mientras intentaba contener la risa. Hawk recuperó su forma natural y se concentró en el aspecto de los humanos. No había visto muchos sin ropa, pero al menos entendía la diferencia entre hombres y mujeres, así que se concentró en transformarse en un Carl. Él conocía muy bien esa forma. «Oh, esa versión es mucho mejor, aún tienes muchas plumas y alas, pero definitivamente ahora te ves más humano», Carl felicitó a Hawk cuando la transformación fue un éxito. Tenía la piel azul pálido y plumas rojas en el cabello y en las grandes alas de su espalda, pero por lo demás, Hawk ahora parecía humano. Sonrió, y Carl notó que no tenía dientes, sino un borde de pico rojo y brillante. Eso podría causarle algunos problemas para comer, pero era algo sin importancia. «Ahora soy Carl», asintió Hawk. Su voz era profunda, pero musical, y Corbin no pudo evitar reír. «Es la primera vez que usas esa habilidad. Es increíble», felicitó al orgulloso pájaro del trueno. «Es una ficha, ¿ves? La conseguí en la elegante casa del emperador Troll. La fortaleza de Bezoque», explicó Carl. «Oh, esos son objetos valiosos, ¿te dejaron ir con ellos?», preguntó Corbin. Tanto Hawk como Carl se echaron a reír, y los espada hechicera hicieron todo lo posible por disimular su diversión al darse cuenta de lo sucedido. «Oh, los tomaste prestados sin decírselo a nadie, ya entiendo, normalmente, esos hechizos no pueden salir de la propiedad, también tenemos algunos en la secta espada hechicera, para que los visitantes no humanos puedan adoptar formas que hablen un idioma que entendamos». Carl asintió. «Hablando de eso, ¿te has dado cuenta de que entiendes a los trolls y a los orcos con mucha más facilidad que otros? El otro día noté que el sistema parecía traducir orco y troll al común en mi mente. Al principio no me di cuenta, pero cuando los guardias vinieron a investigar, tuve que separar una pelea porque los demonios no podían hablar orco». El príncipe Corbin se quedó paralizado. «¿Hablas abisal?». «Indulto». Corbin hizo un gesto vago, indicando que intentaba explicar el problema. «Los guardias demoníacos del Imperio Newbon hablan abisal, no común, los orcos hablan orco, los troles hablan troll, y solo cambian al común para beneficio de los humanos o cuando hablan con alguien que no habla ninguno de los otros idiomas. En general, cada uno habla su propio idioma, pero aprende todos los demás para poder entenderse entre sí». Carl les indicó a los demás que se acercaran. «Tuvieron problemas para entenderse con la gente después de nuestra llegada». Dana se encogió de hombros. «Los demonios y los sátiros tienen un acento brutal que es un fastidio entender, pero aparte de eso, no mucho. Los demás hablan bastante bien en común, excepto las serpientes». Corbin metió la mano en su bolsillo y sacó una pipa que encendió con un hechizo de fuego de la punta de su dedo. «Entonces, el sistema no traduce serpiente, pero sí el resto. Los demás oyen acentos fuertes o palabras desconocidas», preguntó mientras fumaba.
Ofelia asintió, los troles y los orcos son fáciles de entender, al igual que los sátiros y los minotauros, pero me cuesta mucho entender el acento de los demonios, usan una jerga muy fuerte como la de los granjeros de las aldeas de montaña de mi tierra. Lotus parecía confundida, los demonios suenan raro. Creía que todos los orcos sonaban como si estuvieran borrachos. Uno de los hechiceros espada de rango comandante comenzó a reír. Pensar que pasé un año entero aprendiendo nuevos idiomas cuando ustedes 5 ni siquiera se dieron cuenta de que tal vez necesitarían hacerlo. Lotus rió entre dientes, entonces hablas minotauro. El hombre negó con la cabeza, los minotauros hablan común, pero los sátiros no. Hablan un dialecto del abisal, que ni siquiera te hayas dado cuenta es una ventaja injusta. Tessa estaba tomando notas, esta es la ventaja de tener más funciones del sistema desbloqueadas, personalmente, puedo notar cuando se traducen sus palabras, tiene una inflexión distintiva en mi mente que se mantiene igual sin importar el tono. Carl pensó en eso por un momento, no era cierto para él, cada uno tenía una forma de hablar diferente, solo cuando se enojaban como el emperador, empezó a entender su dialecto. Quizás si se concentrara más en lo que decían, obtendría más detalles de la traducción. Se podía saber mucho de un humano por su forma de hablar, así que, lógicamente, debería poder saber más de otras especies de la misma manera. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 556, mala elección de ruta. La novedad de ser un Carl duró unos 10 minutos, luego Hawk volvió a su espacio y a su forma natural. Hablar con la gente estaba sobrevalorado, no paraban de hacerle preguntas raras sobre volar o querían tocarle las plumas. Rae sonrió con suficiencia mientras Hawk se retiraba a un lugar seguro. Mira, estar aquí en las sombras es mucho mejor que estar ahí fuera, con gente que puede molestarte. No todos podemos ser Thor, a quien la gente naturalmente quiere amar y cuidar. ¿Has considerado no intentar asustar a la gente?, preguntó Kara. Lo consideré, rechacé el pensamiento, Rae confirmó. Carl se rió entre dientes de sus interacciones y de cómo simplemente aceptaron la decisión de Hawk de que intentar ser humano estaba sobrevalorado, pero ahora sabía cómo hacerlo, así que si quería salir en lugares donde su cuerpo natural era demasiado grande para caber, sería capaz de hacerlo. Ya no sería necesario dejarlo de lado forzosamente si estuvieran peleando en interiores, aunque de todos modos probablemente permanecería en su espacio y sería expulsado desde allí. El hecho de poder usar habilidades en sus espacios era la mayor ventaja para las bestias. Si no querían interactuar, no tenían por qué hacerlo y nadie podía molestarlas allí. Sin embargo, salió para la vigilancia nocturna. Si había monstruos perdidos o rezagados, quería la ventaja de estar ya en la zona cuando los detectara. Podría ahorrarse casi un segundo entre encontrarlos y comérselos. Ella era la única del grupo de Carl que estaba de guardia esa noche, el resto del trabajo lo hacían los espada hechicera. Las primeras luces del amanecer eran la señal para que Rae se acostara, y para que Hawk comenzara a explorar. Ahora podía hacerlo de noche, ya que su visión había cambiado con su evolución y ya no tenía problemas para ver de noche, pero ese era el turno de Rae de cazar, y no quería provocar conflictos familiares. Vienen comerciantes, deben haber empezado a moverse muy temprano, desde el sur, Hawk les informó poco después de despegar. Esa no era la dirección esperada, ya que el camino atravesaba la zona afectada por el engendro en esa dirección, pero si hubieran pasado por allí, deberían tener información adicional sobre la situación. Quizás ya estaba casi despejado y no tendrían que ir al este para sortear los peligros. Prepárense para las visitas, vienen del sur, fuera de la zona de peligro, así que podrían estar en mal estado, advirtió Carl a los espada hechicera. El grupo corría por la carretera, y Carl notó que tampoco llevaban carreta, llevaban mochilas grandes llenas de provisiones,
pero parecían hechas a toda prisa, y no eran la clase de mochila que uno elegiría para un viaje largo. Carl salió al borde del camino y levantó una mano a modo de saludarlos cuando aparecieron, esperando que se detuvieran a dar algunas respuestas. El grupo estaba formado íntegramente por trolls, la variedad delgada de piel azul, y tenían un chamán de rango real que los lideraba. Carl podía sentir la magia elemental flotando en él como un aroma a ozono, pero no un olor real. El chamán se detuvo frente a Carl e hizo una leve reverencia, jadeando por la carrera con una mochila a cuestas. Supongo que el camino al sur de aquí no es seguro, veníamos del oeste y tuvimos que girar al norte para evitar problemas, lo saludó Carl. Tienes razón, perdimos todo menos lo que podíamos llevar, además de 2 de los nuestros, hay una especie de invasión de cíclopes y jabalíes gigantes al sur. El ejército está combatiéndolos, pero son tantos que tardarán siglos, es seguro ir al oeste desde aquí. Respondió. Sí, puedes ir al oeste por tierra desde aquí, pero no vayas mucho más al sur, o te encontrarás de nuevo en medio, llega hasta la fortaleza de Bezoque. El troll maldijo, entonces los mercados de Midford son inaccesibles. Carl frunció el ceño, la ciudad de Midford fue saqueada, no sé qué ha sobrevivido, pero toda la ciudad está en reconstrucción, y el señor supremo Leafa me dijo que 2 miembros del consejo están allí supervisándola. El problema es que todo, de aquí para allá, fue invadido, podrías ganar mucho dinero con lo que queda, pero sería más seguro ir al oeste hasta pasar la fortaleza y luego girar al sur si quieres comerciar allí. El troll suspiró y miró a su harapiento grupo de compañeros, toda su ropa estaba hecha jirones, y sus armas estaban agrietadas y desportilladas por la intensa batalla, lo último que querían era otra pelea. Si no hubieran sido trolls y no hubieran podido regenerarse de las heridas que les infligieron los jabalíes y los gigantes, jamás habrían logrado salir, supongo que no tienen tela para vender, quizás no podamos cruzar las puertas de la fortaleza con el aspecto que tenemos ahora. Carl rió entre dientes y asintió, sí, tengo un trozo de tela, considéralo un regalo para la buena fortuna. Aún tenían la lona tosca que había servido de cubierta para el carro, y eso sería suficiente para al menos hacer una toga básica para cada uno de los trolls, que podrían mantener cerrada con sus cinturones de espada. Mientras entregaba la sencilla tela gris, uno de los espadachines hechiceros se acercó con un montón de tela, toma esto también. Una falda escocesa sencilla de tartán del clan Macaulay le sienta bien a todo el mundo, y los troles suelen ir sin camisa de todas formas, ofreció. El chamán troll se volvió hacia Carl, que dijo. No entiendo nada de su acento. Carl rió entre dientes, les ofrece un rollo del tartán característico de su clan para que luzcan presentables, y no como mendigos con la tela tosca que tengo. El troll sonrió y le dio una palmadita en el hombro al hombre confundido. Gracias, luciremos gloriosos con los colores de tu clan, mi gente los lucirá con orgullo. Los trolls se hicieron a un lado para poder cambiar sus ropas andrajosas por faldas escocesas con túnicas de lona cortadas toscamente. Pensé que mi acento era bastante fácil de entender, susurró el espadachín hechicero, para mí sí, pero al parecer no para los trolls, acostumbrados a los acentos comunes locales, aunque les encanta tener el tartán, ¿hay alguna razón para que lo tuvieras tan a menudo? El mago rió entre dientes y negó con la cabeza, tengo un hechizo para crearlo, siempre llevo un rollo en una bolsa de almacenamiento espacial, por si acaso, haré otro cuando estemos en camino. Deberías hablar con Lotus mientras caminamos, estaría realmente interesada en un hechizo para crear telas elegantes, o quizás Dana, ya que también es maga, sugirió Carl. El mago negó con la cabeza, me temo que es un secreto de clan, no se nos permite enseñarlo a forasteros, he intentado convencer a los ancianos para que lo enseñen a todo el clan de la hoja hechicera, ya que generaciones de mi familia han vivido allí, pero este hechizo solo reproduce el patrón de mi familia, y dijeron que no era apropiado.
Carl se encogió de hombros. Aún así, si cambias de opinión, avísale a alguno, quizás puedan modificar el hechizo para crear otros patrones. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 557, compañeros de viaje. Los comerciantes troll giraron hacia el oeste y se marcharon en cuanto estuvieron presentables. No tenían prisa, pero tampoco esperaban a que algo más los encontrara. Eso dejó el área circundante libre para que el clan Spayblade terminara de empacar y se preparara para dirigirse al este a través de las praderas. Primero, solo necesitaban advertir a los grupos que venían hacia el sur que había peligro más adelante para que no se lanzaran al incidente sin estar preparados. Carl corrió cuando vio que venía un grupo, lo que les dio tiempo de sobra para reducir la velocidad antes de alcanzar a su equipo. Ha habido un incidente al sur de aquí, cíclopes y jabalíes gigantes campan a sus anchas, y el ejército intenta exterminarlos. Esta mañana encontramos los restos de un grupo de comerciantes troll, y lo perdieron todo, incluida la mitad de su equipo. No te recomiendo que sigas por la carretera, mi gente va hacia el este, le advirtió Carl al conductor que iba delante. ¿Sabes qué tan al este llega?, preguntó el conductor. Carl negó con la cabeza. Va hacia el oeste hasta la fortaleza antes de terminar, pero no sé exactamente qué tan al este o al sur. Bueno, lo sabía ayer, pero ya podría estar parcialmente aclarado. Bien, esperaremos aquí hasta que llegue el día. En cuanto veamos a alguien venir al norte con noticias, sabremos si podemos movernos de nuevo. Gracias por el aviso, viajero. Carl asintió. Yo también perdí mi carro, estaba en el extremo oeste cuando aparecieron los gigantes, cuídense. El conductor del carro mercante asintió y luego hizo un gesto para que su equipo avanzara mientras Carl regresaba con su grupo. Bien, sigamos adelante, los demás ya saben del peligro, así que podemos dejar que se lo digan a cualquiera que pase por aquí, explicó. Los Spayblades parecían más que un poco celosos cuando Rae llamó a sus golems para que tomaran a Carl y Ofelia como jinetes, mientras que Hawk aterrizó para llevarse a Dana por el día. Sus llamas eran etéreas, no ardientes en esta forma, y Rae había hecho una silla de montar precisamente para eso. Dana, por otro lado, no había sido informada del cambio de planes. Espera, ¿se supone que debo montar a Hawk?, preguntó cuando él le dio un cabezazo para acabar con su duda. Ese es el plan, tú tienes habilidad para el ataque a distancia, él es el atacante de mayor alcance del equipo, así que son una buena pareja. Además, Rae le acaba de hacer una silla de montar nueva y elegante y aún no la ha probado. Carl asintió. ¿Y por qué no eres tú, que es poco probable que sufras daño por caída, quien está probando esta teoría? Porque, al parecer, soy un atacante terrestre, no pongo las reglas aquí, solo las sigo. ¿Necesitas ayuda? Dana meneó la cabeza con consternación y utilizó una habilidad de movimiento para llegar a la altura del cuello de Hawk, luego se acomodó en la silla y comenzó a atarse el arnés. Era bastante intuitivo y se ataba alrededor de su cintura y muslos, así como sobre sus hombros, para que pudiera mover la parte superior de su cuerpo libremente, pero sin preocuparse por ser arrojada demasiado hacia adelante y hacia atrás. Bueno, me parece bien el arnés, es resistente y está hecho con la seda de Rae, no tengo que preocuparme de que se rompa. Tan pronto como terminó de atarse, Hawk agitó sus enormes alas y se elevó por los aires a una velocidad que envolvió a Dana contra su espalda. Necesito advertirle la próxima vez, no es cómodo cuando retrocede de esa manera. Hawk notó mientras usaba cuerpo de fuego fantasma para formar un escudo que la protegiera del viento. Recuerda, no es tan fuerte como tú o yo, su cuerpo no está hecho para maniobras tan rápidas, así que dale tiempo para que se agarre. Durante los siguientes minutos, la nueva pareja se acostumbró el uno al otro, y la narración de Dana le permitió a Hawk saber de lo que era capaz de soportar.
Verlo sumergirse, girar y volar de un lado a otro mientras Dana se acostumbraba a volar hacía que Tessa se riera constantemente. Ofelia simplemente parecía feliz de que no fuera ella. El viaje en los golems araña fue suave y cómodo, casi como ir en un sofá. Si tuviera un buen cojín debajo, lo sería. El ritmo era casual, solo una caminata rápida para Thor, a pesar de que los Speyblades estaban haciendo todo lo posible para cubrir terreno antes de que comenzara a oscurecer y tuvieran que detenerse nuevamente. Esa noche los encontraron en pastizales abiertos, casi todos despoblados ahora que la presencia de Hawk había asustado a las bestias más pequeñas y a una tribu nómada que solo tenía 6 personas. Habían avistado al pájaro en el aire y simplemente cambiaron de dirección para evitar entrar en lo que podría considerar su territorio. A la mañana siguiente, Dana no se mostró tan reacia a subir a su transporte para el día, y el grupo partió justo al amanecer. Su objetivo para la noche era llegar al río. Podían seguirlo hacia el sureste hasta la capital, o seguirlo hasta el camino y luego dirigirse al noreste hasta llegar a la ruta comercial que conducía a la nación Beastkin. Eso los llevaría cerca de su destino en el templo olvidado. Deberían necesitarse 2 o 3 días más para llegar al camino que bordea el río, y luego probablemente 10 más hasta el templo, dependiendo de lo lento que fuera el movimiento en la jungla. Carl no tenía grandes esperanzas en la velocidad que los Speyblades iban a lograr una vez que estuvieran en los árboles densos o en los pantanos que iban a encontrar antes de las fronteras, pero con su magia podrían ser tan buenos en terreno blando como Thor. Sin embargo, Carl estaba pensando demasiado a futuro. No había mucho entre ellos y la frontera, salvo praderas, pantanos y un pueblo que usarían como punto de referencia, pero llegar tan lejos no iba a ser tan fácil como esperaba. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 558, Ruinas resucitadas. Las primeras señales de que no todo estaba bien en la tierra de Newbon llegaron justo antes del amanecer, cuando Rae vio que se abría un portal, pero nadie pasó. En cambio, hubo señales de lanzamiento de hechizos en el otro lado, y luego la magia en el área comenzó a desestabilizarse. Carl, levántate, algo está pasando. Abrió los ojos y miró hacia donde estaba centrada la atención de Rae. El hechizo seguía activo y estaba afectando la energía de la zona. Carl no supo qué al principio, pero entonces algo bajo tierra empezó a temblar y el suelo mismo empezó a brillar. Carl sintió que uno de los espadas mágicas se acercaba para ver qué había atraído su atención, así que hizo un gesto de silencio mientras señalaba a la distancia. Creo que hay una ruina antigua allí, y alguien está lanzando un hechizo para intentar activarla. Rae vio el portal cuando lo abrieron, y puedo sentir la magia que están usando, pero no sé cuál es el objetivo, a menos que sean cazadores de tesoros buscando un artefacto antiguo, susurró Carl. El espadachín hechicero asintió. Podría ser. Hacemos lo mismo desde el complejo de la secta en casa, tenemos un sistema de portales y enviamos equipos o buscamos oportunidades conocidas y probables. Los videntes no pueden predecir cuándo aparecerá una anomalía o una prueba hasta que alguien la encuentra, por eso, buscamos con referencias históricas. Normalmente, nos centramos en los lugares dentro de la Nación del Dragón Dorado, ya que son aquellos que podrían representar una amenaza directa o una oportunidad accesible, pero no hay ninguna razón real para que no se puedan centrar en los sitios históricos de las otras naciones. Si alguien está haciendo eso, no debería haber ningún efecto en la zona, es solo un hechizo de adivinación. Si están haciendo algo con una ruina que encontraron, es otra historia. Podrían haber activado una reliquia antigua. Normalmente, intentamos evitarlo, ya que muchas son inestables y podrían explotar o causar otros problemas. Incluso las anomalías tienen efectos más leves, ya que suelen durar solo 1 o 2 días. Cuenta la leyenda que la antigua capital de Ictlán, una nación humana al este de aquí,
fue completamente destruida cuando alguien activó accidentalmente las ruinas sobre las que se construyó. 10 millones de muertos en cuestión de segundos. Carl frunció el ceño. Bueno, esperemos que lo que estén haciendo no cosa algo así. Aún estamos lo suficientemente lejos como para que, incluso si arrasaran una ciudad, estemos a salvo. Además, puedo crear muros de piedra para defendernos. Una bomba fuera del muro da mucho menos miedo. El espadachín hechicero asintió. Sobre ese muro, quizás deberías empezar a pensar en construirlo. El poder a lo lejos parece muy inestable. Rae, ¿me ayudas? Construyamos un muro alrededor del campamento por si esa cosa explota. Estoy en ello. Entonces Hawk puede cubrirlo con su barrera de fuego fantasmal. Eso debería detener el resto del daño. Esta resultó ser la peor respuesta posible. Si bien lograron construir rápidamente la barrera, el poder utilizado para activar las habilidades resonaba con lo que sucedía en la distancia, y todo lo demás comenzaba a temblar. Los árboles caían, el suelo temblaba y el portal se cerró de golpe con una oleada de poder que Carl estaba seguro había sido provocada por el lanzador del otro lado que estaba erigiendo sus propias barreras. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos encerrados en un castillo de piedra?, preguntó el príncipe Corbin al despertar. Alguien abrió un portal a lo lejos y hacía algo que hacía brillar el suelo. Podría ser una reliquia antigua o una prueba. No quería que el campamento recibiera un impacto directo si el suelo explotaba en lugar de simplemente temblar, explicó Carl. Ahora hacía algo más que temblar, algo emergía del suelo, una simple construcción de piedra que, desde la perspectiva de Carl, parecía las ruinas de una ciudad. Hawk resistía las ganas de salir a inspeccionarlo por ahora, hasta que el maná se estabilizara y no corriera el riesgo de ser destruido. Era más seguro esperar y mantener la barrera alrededor del campamento. Carl pudo ver que había paredes de granito derrumbadas, edificios en ruinas y, en medio de la ciudad resucitada, una esfera púrpura que brillaba débilmente. ¿Soy solo yo o a alguien más le parece que esto es una entrada de prueba?, preguntó Carl. Ninguno de nosotros puede ver nada más allá de las paredes, le recordó Lotus. Carl se encogió de hombros. No puedes ver nada porque Ofelia está frente a ti, pero entiendo, estoy haciendo trampa con el relé de Rae. Hay una ciudad en ruinas que acaba de emerger de la tierra, y algo brillante en el centro que podría ser la entrada a una instancia de prueba. Alguien lo activó, así que podría complicarse si se dan cuenta de que estamos aquí, pero sigo pensando que deberíamos votar si les robamos la instancia. Si es así, Corbin suspiró, estás loco. Sin embargo, no te equivocas, cualquiera que nos vea por aquí probablemente intentará matarnos. Quizás sea más seguro estar dentro de la instancia que fuera. El resto de su clan se preparó para mudarse, confiando en su juicio, y el equipo de Carl esperó a que Thor y los golems vinieran a prepararlos para el viaje. La ciudad empieza literalmente justo al otro lado de esta muralla, está a menos de 1 kilómetro de la instancia. Nos irá mejor si avanzamos a pie con un séquito completo de guardias, explicó Carl. Tampoco quería dañar el suelo más de lo que ya estaba, por si acaso había tesoros escondidos en la oscuridad. Había demasiada magia presente como para que Rae y los demás pudieran determinar si había tesoros, y eso implicaba buscarlos manualmente. Los Speyblades parecían tener la misma idea, ya que en el momento en que Carl y Hawk derribaron las defensas, comenzaron a dispersarse, formando una amplia línea para viajar a través de las ruinas, en lugar de seguir al líder por un camino que sabían que no tenía trampas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 559, ¿qué es? Rae seguía llamando a sus golems, y Carl añadió a las lamias guardaespaldas al grupo, pero Dana dejó a sus golems en reserva. A diferencia de Rae, no obtenía mucha información situacional de los suyos, solo una vaga idea de dónde estaban y qué sucedía a su alrededor. No podían usarse para buscar tesoros en las ruinas, pero podrían aplastarlos accidentalmente contra la tierra blanda.
La mayor parte de la ciudad en ruinas todavía estaba cubierta por la rica capa superior de tierra negra y la hierba alta que había crecido sobre ella, pero la magia que la había hecho elevarse estaba disipando lentamente el exceso. La arquitectura era sencilla, con muros de piedra de campo desmoronados por el tiempo y montones de pequeñas piedras redondas de río junto a los restos de pequeñas casas. Muchas parecían haber sido edificios de una sola habitación, pero había indicios de fontanería interior, por lo que no eran completamente primitivos, solo pequeñas viviendas. ¿Crees que estos eran los barrios bajos del pueblo? Todas las casas pequeñas, y veo mucha madera petrificada apilada en las esquinas, pero no cortada para leña. Creo que tenían literas, así que también podría haber sido un cuartel militar, comentó uno de los hechiceros en voz baja. La calidad es buena, piedra de campo con suelos de piedra, cuarteles o quizás dormitorios para viajeros tendría sentido, asintió Corbin. Eso le recordó a Carl algo que leyó en un libro de historia. En la antigüedad, cuando el sistema estaba en pleno funcionamiento, la mayoría de las ciudades se construían alrededor de la entrada de una mazmorra, tanto para mantener la zona segura como para abastecer y alimentar a los viajeros y aventureros que venían de visita. Había toda una industria en torno a la recolección de recursos de las mazmorras, pero se necesitaban grupos de guerreros hábiles y poderosos, pero la mayoría de las mazmorras eran para grupos de 5 o 10 personas. Entonces, estas pequeñas casas podrían ser algo así como hoteles privados para ellos, alquilados para alojar a todo el grupo, pero no una residencia para toda la vida, o probablemente incluso a largo plazo. Los barrios marginales se verían vacíos en un lugar como este, ya que habrían sido tiendas de lona o chozas con techo de hojalata. Además, normalmente no quedaba mucho de ellos si los habitantes tenían que evacuar. La magia que había levantado las ruinas del suelo todavía era demasiado fuerte para ser detectada, incluso por Remy, quien estaba muy en sintonía con los flujos de maná como chamán. Pero los guardaespaldas de Lamia encontraron algunos tesoros en la tierra que resultaron ser cadenas de plata con piedras semipreciosas en ellas. Se los entregaron directamente a Remy, aunque era Tessa quien realmente sabía cómo identificar correctamente los objetos mágicos. Sin embargo, parecía que Remy también podía hacerlo, aunque no de la misma manera. Acababa de aprender a usar el sistema para clasificar cosas que tenían cierta sintonía. Inspeccionar. Carl la escuchó pensar. Basura, basura, oh, brillante. Collar de bola de fuego dañado, cargas 0 de 50. Halcón, te traje un regalo. Hawk se rió cuando vio lo que era. Simplemente colócalo en mi espacio y veré si puedo hacer que no se rompa más tarde. Ninguno de los dos sabía cómo arreglar el collar, pero podría ser algo obvio, como una piedra agrietada o un eslabón roto. Podían arreglar el eslabón, y tenían un montón de piedrecitas de los gigantes. Los gigantes siempre llevaban piedras en los bolsillos y a las bestias les encantaba coleccionarlas. Carl ya ni siquiera las veía, las bestias se las robaban en cuanto las detectaban. A lo largo del camino, uno de los hechiceros encontró un anillo de metal simple y otro encontró un amuleto roto. No había mucho valor que encontrar, pero era evidente que lo que estuviera en el centro de esta ciudad en ruinas era poderoso. Puedo ver la cosa, es una esfera morada, brillante y flotando en el aire. No parece un portal, observó Hawk. Al doblar la esquina, todos pudieron ver el orbe y la plataforma sobre la que flotaba. Sin embargo, no había escaleras para subir. Quizás no era algo que se pudiera tocar como la entrada de una instancia. Pero ni Carl ni los presentes sabían qué otra cosa podría ser. El príncipe Corbin hizo un gesto a su equipo. Manténganse todos alejados del objeto hasta que sepamos qué es. Necesito un voluntario para que vaya a examinarlo. Carl asintió y le dio una palmadita en el hombro. Sabes que voy, pero si quieres enviar también a uno de los tuyos, me parece bien. Corbin levantó una ceja en un gesto curioso, cuestionando el juicio de Carl. ¿Estás seguro?
Si hay alguna tontería que hacer, es mi trabajo, tengo las mejores defensas y la mayor probabilidad de supervivencia de todos los presentes, de hecho, soy invulnerable a muchos ataques que podrían paralizar a otros, así que me voy. Dana lo fulminaba con la mirada mientras Carl terminaba de hablar, pero tenía razón, si necesitaban una persona real para avanzar, y no una criatura invocada, él era la mejor opción. Después vendrían los guardaespaldas Lamia o los guerreros Naga, ya que eran inteligentes y podían explicar lo que estaba pasando. Carl les indicó que se unieran a él, ya que podían compartir barreras, 3 capas eran mejor que una, sobre todo cuando 2 de las 3 capas serían las barreras de rango monarca cuerpo llameante de la Lamia. Uno de los comandantes del clan Spayblade, un hombre mayor desde la perspectiva de Carl, pero probablemente de solo 40 años con cabello prematuramente gris, se unió a él mientras se movía hacia el orbe. El trío también extendió sus barreras hacia el Spayblade, agregando un nivel de seguridad mientras se acercaban con cautela al pedestal debajo del orbe púrpura. Carl contempló las runas un momento y luego le indicó a la espada hechicera que se acercara. La inscripción no estaba en común ni en ningún idioma que Carl pudiera leer. Oh, puedo leer eso, es el lenguaje que usan en los libros de chamanes. Veamos, un gran poder aguarda a quienes se atrevan a abrazar el poder del dragón del mundo, acógelo en tu corazón y recibe su bendición para conocer el verdadero poder. Remy leyó. Pero el dragón del mundo está en mi corazón. ¿Acaso no somos todos fieles seguidores de los dioses? Está en los panteones de las bestias y de los dragones, respondió Carl, sin percatarse de que sobre su cabeza se estaba formando una tenue copia púrpura de sí mismo. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 560, Orbe Púrpura. A las bestias también les tomó un momento notarlo, por lo que la primera advertencia de que algo andaba mal vino del grupo detrás de ellos. Miren hacia arriba, gritó Ofelia, mientras los demás se quedaban paralizados, sin saber qué hacer en esa situación, pues la aparición podría ser algo bueno. Carl se preguntaba qué hacer cuando de repente el mago detrás de él simplemente desapareció. Eso hizo que todos se pusieran en guardia, pero Carl les indicó que se detuvieran. No creo que esté herido, hay una inscripción del dragón del mundo en la piedra, y creo que podría estar relacionada con el sistema, les advirtió. La aparición sobre su cabeza se estaba volviendo más sólida, pero no sentía ningún peligro, como si fuera solo una ilusión y no un efecto de hechizo real. Entonces, las palabras comenzaron a aparecer en la visión de Carl. Sistema activo, comprobando compatibilidad. Comprobación de cualificaciones. Comprobación de elegibilidad. Primera prueba de avance completada. Se encontraron habilidades compatibles con la actualización. Entonces la visión de Carl se oscureció y oyó a Rae reír en su mente. Ya se han ido los dos, pero no se preocupen, estoy calmando a los demás, le informó con tono divertido. ¿Estás calmando a los demás? Ay, poca fe, yo también tengo un juguete transformable, y se me da mucho mejor que Hawk. Carl la vislumbró mentalmente desde el punto de vista de Remy, muy parecida a Morgana, la doctora bruja, con un vestido gótico negro elaboradamente decorado, una capa, un velo y guantes, excepto que Rae parecía más grande, ya que todos los humanos presentes eran más bajos que la imagen mental que Carl tenía antes de que su atención volviera a la visión frente a él. Solo la forma de hombre oso de Ofelia, de más de 2 metros, era más alta que ella. Había 10 copias de Carl frente a él, cada una con una armadura ligeramente distinta, algunas portaban armas, otras no, y una parecía llevar túnicas de clérigo sobre la armadura, mientras sostenía un bastón con un ankh. Aquello le recordó un poco a Ortos, el dragón de bronce. Un mensaje flotante apareció sobre los clones y apareció una habitación de piedra, por lo que ya no parecían estar flotando en el vacío. Opciones de mejora de clase, el mensaje decía.
Carl se giró hacia el que llevaba la túnica y activó la superposición del sistema que normalmente ignoraba por su falta de información sobre personas y criaturas sin acceso al sistema. Clérigo Bestia, un discípulo de los dioses Bestia, obtiene acceso a regeneración avanzada y magia sagrada. No estuvo nada mal, pero Carl tenía una pregunta importante. ¿Pierdo las habilidades que ya tengo si cambio?, preguntó al vacío, esperando una respuesta. Los cambios de clase afectan las rutas de avance futuras. Ojalá que eso haya sido un no. Carl revisó las otras imágenes para ver qué podía aprender. Cazador divino obtiene una bonificación con habilidades de arco, añade daño sagrado a los ataques. Guarda fantasma usa fuego fantasma para crear humo y niebla, con habilidades de sigilo, obtiene una bonificación en todos los ataques sorpresa. Avatar Bestia permite la fusión con un animal espiritual para aumentar el efecto de las habilidades conocidas. Esas eran todas las opciones que parecían de guardabosques, y ninguna de ellas era particularmente atractiva para Carl. Sin embargo, se suponía que todos eran una mejora de la clase Beastmaster que ya tenía, así que tal vez tenían algunas habilidades especiales que harían que valieran la pena. Carl revisó la imagen de la clase God Ranger más cercana a él y descubrió que, si bien el árbol de habilidades estaba oculto, al menos podía ver las habilidades principales de la clase. Niebla de fuego fantasmal aparece como humo pálido en una nube, envolviendo un radio de 10 metros alrededor del lanzador. Esta niebla potencia todas las demás habilidades de fuego fantasmal y puede convertirse en purgatorio de fuego fantasmal una vez que se domina la habilidad. Cuerpo fantasma, habilidad de sigilo de fuego fantasma que permite al usuario volverse incorpóreo mientras está dentro de la niebla de fuego fantasma, atravesando objetos sólidos siempre que el cuerpo del usuario toque la niebla en ambos lados a la vez. Bueno, esas habilidades eran sin duda mejores de lo que Carl esperaba, pero ninguna de ellas era realmente su estilo, y no ayudaban mucho a su equipo a menos que el emperador descubriera que había liberado accidentalmente a Leafa. En ese caso, un buen escondite y una salida de prisión serían su prioridad. Carl notó que estas clases avanzadas tenían una temática común, todas parecían estar relacionadas con una habilidad que él o su equipo conocían. El clérigo de las bestias debía provenir de Relámpago Eterno, fuego fantasmal era una nueva habilidad innata para Hawk, y al inspeccionar el avatar de las bestias, que podía fusionarse con una bestia espiritual, descubrió que su única habilidad inicial era Espacio de las Bestias, la base de la capacidad del maestro de las bestias para unir bestias. Eso ciertamente no sería una gran mejora para Carl, pero la capacidad de fusionarse con uno de los miembros del equipo podría serlo. Luego estaban las habilidades que aún estaban bloqueadas en el árbol de habilidades. Las siguientes eran iguales, no eran exactamente lo que buscaba, muchas parecían clases pensadas para guerreros, pícaros o magos con afinidad por los animales, en su mayoría, permitían obtener el espacio bestial básico junto con una bonificación para otra clase. Eso le dejaba solo 3 opciones por revisar. La primera era chamán bestia, que Carl temía que fuera como las demás, pero que en realidad le añadía magia chamánica a alguien que ya podía usar habilidades de maestro bestia. Las habilidades básicas de la clase eran simples. Tótems permite al chamán bestia crear versiones del tótem que curan, regeneran y causan terremotos, máximo 2 tótems, el efecto se duplica con cada rango. Control del clima, el chamán bestia puede crear efectos de tormenta eléctrica, ventisca o tormenta de arena, hasta 10 metros por rango de radio alrededor del punto designado. Fue una buena clase, pero ya tenía un Remy. La segunda última opción de clase era bestia noble, la descripción para esa era igual de simple. El noble bestia obtiene la habilidad de dominación mental, que le permite controlar bestias de su rango mientras dure su concentración, hasta 2 bestias por cada diferencia de rango.
Le permitiría simplemente ordenar a las bestias de rango comandante que dejaran de atacar o se unieran a su equipo, siempre y cuando se concentrara en la habilidad. Eso podría ser útil, pero se sentía como una habilidad tramposa y de mala calidad. Así que Carl recurrió a la última opción de clase para ver si había alguna que valiera la pena elegir. Era una oportunidad única, eso era obvio, pero si todas las opciones eran basura, o simplemente no se ajustaban a su personalidad, podría ser una oportunidad que se le presentara cuando no pudiera aprovecharla bien. La descripción decía que esta sería su forma de avanzar, lo que implicaba que las habilidades que no había tomado del árbol de habilidades de Beastmaster no estarían disponibles. Tenía casi todas las buenas, pero aún quedaban las habilidades ofensivas de nivel 4 para elegir. La última opción de clase era comandante de bestias. Esta habilidad le permitía vincular una bestia adicional y vincular nuevas bestias al matar o liberar una. En teoría, esa tampoco era una mala clase. Para un soldado de combate, sería una clase increíble, ya que podría perder bestias de combate en batalla y necesitar reemplazarlas, pero Carl no tenía intención de perder a ningún amigo, fuera animal o no. Con un suspiro de resignación, Carl se sentó a considerar sus opciones. Debía haber algo en alguna de estas clases que le faltaba, algo que hiciera que valiera la pena tomarla. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.